Ok, en la clase de ahora, retomando un poquito, pues vamos a continuar con lo que es el tejido óseo. Y en la clase de ahora vamos a concluir con el tejido óseo y vamos a cerrar hablando sobre cómo está clasificado. Entonces, no, no siempre vamos a encontrar esta como distribución como tal, pero casi todos los huesos o casi todas las estructuras óseas vamos a poder visualizar esta clasificación. En la imagen se puede ver muy bonito cómo está clasificado. Dice clasificación macroscópica del hueso porque tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico vamos a poder visualizar estas diferencias. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en la imagen? En la parte central o en la parte medular, acuérdense que siempre que mencionemos médula nos vamos a referir al centro. Y cuando mencionamos cortical se refiere a la corteza o a la parte periférica. Van a ir notando que conforme hable de órganos como tal, del riñón, del hígado, de los ganglios, vamos a mencionar la parte cortical, que se refiere a la corteza, que se refiere a la periferia, y la parte medular, que se refiere a la parte interna, ¿no? Entonces, aquí en la imagen estamos viendo la primera clasificación, que es la parte cortical, la periferia, y es un hueso de tipo compacto. Y lo podemos visualizar precisamente porque, a diferencia de la parte medular, en el hueso compacto, el tejido o la matriz extracelular, pues se compacta, ¿no? La densidad es muy alta, sin espacios visibles. Esto pues es relativo, ¿no? Porque si vemos espacios visibles, o sea, que están dados por los canales de Havers y los canales de Volkmann, que son canales que permiten el paso de vasos sanguíneos. Acuérdense, bueno, ustedes van a tener que empezar a ser muy críticos con la información. Se los comento porque acuérdense que ustedes van a hacer una exposición final, ¿no? Entonces, en la biología, uno más uno no es igual a 2. ¿A qué me refiero con esto? En la biología, tú lees algo en el libro y luego te das cuenta en la vida real que puede ser diferente, ¿no? A eso me refiero que uno más uno no es 2. Por ejemplo, aquí nos dice, sin espacios visibles. Y ustedes, si le damos zoom, pues de que yo sí veo espacios visibles, ¿no? A ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Pero si lo comparamos con el esponjoso, pues no hay espacios visibles. Principalmente macroscópicamente no se ven estos espacios tan fácil. Bueno, dice que esta parte compacta o el hueso compacto lo vamos a encontrar en la diáfisis de huesos largos, es decir, en el cuerpo de los huesos largos. Acuérdense que los huesos largos los clasificamos o se dividen en epífisis y diáfisis, ¿no? Epífisis viene siendo como la extremidad del hueso y la diáfisis es el cuerpo del hueso, ¿no? Si tenemos el hueso, el radio este, ¿no? Las partes más extremas se llamarían epífisis, epífisis proximal, epífisis distal, y la parte del medio, la parte del cuerpo del hueso, se llama diáfisis. Entonces, en toda la periferia de la diáfisis, en toda la periferia del cuerpo del hueso, vamos a poder observar esta estructura compacta que le da pues la dureza al hueso. Y aquí nos dice que la unidad estructural es la ostiona o sistema de Havers. Acuérdense de la hostia gigante. Y dándole zoom aquí, pues estamos viendo como las características del hueso, ¿no? En el número uno estamos viendo el periósteo, que es la periferia del tejido óseo. En el número 2 nos están señalando la estructura o la unidad estructural del sistema Havers, que es la ostiona, que son todos estos circulitos. Y si nos vamos en un corte transversal, que es lo que estamos viendo aquí, pues vemos que estos circulitos continúan con estructuras o láminas de tejido óseo, que aquí sobresalen en el número 3. El número 3 está representando como las capas de la ostiona, ¿no? Acuérdense que cada uno de estos circulitos está compuesta por varias capas, ¿no? Ahí lo están viendo. Y cada una de estas ostionas pues tiene un orificio en medio por donde pasan arterias, venas y vasos sanguíneos y nervios, perdón, que les decimos conducto de Havers, que igual en un corte longitudinal, aquí lo estamos viendo, ¿no? Que estos conductos
van hacia toda la longitud del hueso y por aquí pasan vasos sanguíneos. Y también habíamos comentado que los conductos de Havers, que son estos de aquí, están conectados por algo que se llama conducto de Volkmann, que son estas líneas que comunican los otros conductos. Todo esto pues, se le conoce como osteona o sistema de Havers, que ahorita en otra diapositiva les voy a comentar cada una de las características. Pero hasta ahorita, comentarios, dudas. Emily dice, profe, yo tenía una duda cómo se nutren los osteocitos si están rodeados por matriz calcificada. Los osteocitos se nutren a través de los canalículos. Mira, o sea, aunque están rodeados de la matriz, tienen prolongaciones citoplasmáticas que les permiten comunicarse. Entonces, eh, siguen conectadas. Entonces, haz de cuenta, si esta célula se nutre del endostio, puede pasar los nutrientes a través de estos canalículos. Y así se verían a nivel microscópico, ¿no? Serían estas como patitas de araña. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, Sipi, muchas gracias. No de nada. Ok. em, bueno, la otra clasificación se le llama tejido esponjoso, porque macroscópicamente pues parece una esponja, debido a los orificios que se generan. También se le conoce como tejido óseo trabecular, es un sinónimo. ¿Por qué trabecular? Porque cada espacio, aquí por ejemplo el 7, lo que están viendo en el número 7, se le conoce como trabécula. Cada espacio eh, de tejido óseo dentro de esta clasificación se llama trabécula. En el caso del cortical, cada espacio se le llama lámina y de hecho así se le conoce al tejido óseo compacto. Laminar, ay, la primera es una L, ¿no? Laminar y el segundo trabecular, son sinónimos. Bueno, en el caso del tejido óseo trabecular o esponjoso, se caracteriza por esta forma esponjosa, está dada por las trabéculas o espículas, también se le conoce como espículas, y dice que está relleno de médula ósea, que también se le conoce como médula roja o médula amarilla, dependiendo de su estadio. Roja, pues cuando está principalmente roja en animales más jóvenes, y esto es porque como aquí se produce la sangre, aquí, acuérdense que aquí vamos a encontrar células hematopoyéticas, entonces los espacios vacíos que estuviéramos viendo aquí a veces se puede observar rojo debido a esta característica. O amarilla cuando se rellena de grasa, porque también sirve como almacén de grasa. Y eso es lo que se comen ustedes en el taco de tuétano, que la médula ósea se rellena de grasa, aunque todavía hay células hematopoyéticas, pero pues principalmente se encuentra grasa y pues se le conoce como médula amarilla también. Dice, el hueso esponjoso lo vamos a encontrar en el interior de la epífisis, es decir, en el interior del cuerpo del hueso o en huesos planos. Y también en las diáfisis, no lo comenta aquí, pero en las diáfisis se ve poroso. Y aquí la unidad estructural es la trabécula. Entonces, en el compacto la unidad estructural es la osteona, los circulitos, y en el esponjoso, trabécula. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, profundizando más en osteona, acuérdense pues que lo vamos a encontrar en el compacto, lo veríamos así. Dice que son cilindros, ¿no? Son cilindros que siguen en paralelo el eje mayor del hueso, es decir, van sobre toda la longitud del hueso. O sea, si el cilindro empieza aquí abajo, va a continuar todo el largo del hueso hasta arriba. Bueno, lo que vamos a visualizar es el conducto de Havers, que es un canal donde van a pasar vasos y nervios. Y luego dice
laminillas concéntricas. Este sería, bueno, el conducto es como la parte central, el hueco, y lo que lo va a rodear vienen siendo las laminillas, que es tejido óseo como tal, eh, en forma circular, de ahí su nombre. Y justamente entre estas laminillas aquí vamos a encontrar a los osteocitos, que aquí lo menciona como lagunas con osteocitos. Cada ostiona puede tener de 3 a 8 láminas. Y luego están los canalículos. Estos canalículos permiten comunicar osteocito con osteocito para que se puedan nutrir, que era lo que preguntaba él, sí. Y bueno, sobre cada longitud decíamos que está el conducto de Havers, que es este de aquí. Y un conducto de Havers se comunica con otro conducto de Havers a través de un canal paralelo que se conoce como conducto de Boltzmann. Entonces, gracias a los conductos de Boltzmann, eh, bueno, aquí le voy a dar tantito zoom. Gracias a los conductos de Boltzmann, los vasos sanguíneos pueden atravesar longitudinalmente a los huesos. Y de hecho, pues si se acuerdan de sus clases de anatomía, los huesos tienen forámenes, ¿no? Y dentro de estos forámenes, pues por ahí entran venas, arterias, nervios, ¿no? Pero al mismo tiempo se pueden distribuir a lo largo del hueso. Y aquí estamos viendo pues una imagen de una osteona. Este tipo de tinción no lo visualizamos ahí en el laboratorio, pero sirve para visualizar los canalículos, cómo está organizado en laminillas concéntricas. Aquí el centro sería el conducto de Havers. Cada arañita que estamos viendo aquí pues vendrían siendo los osteocitos, los canalículos vendrían siendo pues las patitas de la araña y la ostiona sería toda esta estructura circular. Entonces ahí se está destacando lo que viene siendo la ostiona como tal, los osteocitos con sus canalículos y su conducto de Havers. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, pues más imágenes, ¿no? Un poquito de esquemas aquí para visualizar los osteocitos, cómo están comunicándose entre ellos, los conductos de Havers que van sobre la longitud, conductos de Boltzmann que atraviesan, ¿no? Y comunican varios conductos. Y estos conductos les mencionaba que pueden comunicar la parte externa del hueso con la parte interna del hueso. Aquí en la parte interna, es decir, en la médula, en el hueso esponjoso, se sintetiza, se produce y se maduran las células de la sangre y pues ya que están maduras se meten al vaso sanguíneo y ya pueden salir y empezar a circular en en el cuerpo. ¿Dudas, comentarios con esto? ¿Cómo hacen esas laminillas? Pues igual como todas las demás. O tú dices las laminillas concéntricas, estas de aquí de la ostiona. O las laminillas del laboratorio. Esas. ¿Cuáles? Las de la ostiona. O estas de aquí. Bueno, en lo que me responden. Es que no me digas así porque hago como tres preguntas al mismo tiempo. Bueno, en lo que me Profe, se refiere a la de la ostiona. Ah, ok. Ah, pues los osteoblastos. Los osteoblastos van generando la matriz extracelular y pues van quedando así. Sorry. No te preocupes. Aprovecho con esta imagen, fíjense, aquí lo que estamos viendo que se despega es el periósteo. El periósteo a veces se raspa para darle señal al hueso de reparación. Muchas veces cuando no se repara bien el hueso en una fractura o algo, podemos quitar el periósteo de un hueso, pegárselo en otro y así, ¿no? O sea, literalmente es una capa separada del hueso. Pero sí, retomando la pregunta, la ostiona se va produciendo por los osteoblastos. Eh, pues los osteoblastos primero van como quedando en la parte interna y van produciendo hueso hasta que se quedan atrapadas.
y los que están más externos van produciendo hueso y se van quedando atrapadas. Entonces se van acomodando de esta forma circular pues para ir produciendo hueso. Bueno, pues más imágenes. Aquí estamos viendo las láminas concéntricas. En esta imagen estamos viendo un corte longitudinal, por eso pues alcanzamos a ver las láminas longitudinales, pero nos sirve también para ver qué tan compacto está el hueso compacto. Aquí también nos está separando el periósteo. Eh, y todas las células que estamos viendo aquí pues son osteocitos. Si me preguntan por qué unas las vemos más alargadas y otras más redonditas, es porque estamos viendo un corte oblicuo. O sea, en unas partes las estamos agarrando en su parte más longitudinal y en otras no tanto. Y también podemos alcanzar a ver conductos aquí. Y este es un corte transversal. No son 100% redondas, si es lo que se preguntaban, pero pues más o menos con mucha imaginación pues están redonditas, ¿no? Ahí están, pueden ver pues un poquito de cómo está en realidad, ¿no? No son 100% redondas, hay espacios que no forman como tal una ostiona, como es este espacio. Pero pues igual, los canalículos igual, por ejemplo, en esta parte sí nos los destacan, pero acá no tanto. Y tenemos que meter la imaginación de que estas líneas que están viendo aquí pues son los canalículos. ¿Dudas, comentarios con tejido óseo compacto? Arre pues. Luego tenemos el tejido esponjoso, que su característica, lo que estamos viendo aquí en la imagen de arriba y tanto en la imagen de abajo es un esquema, ¿no? Y si se fijan, parecieran como ostionas sin terminar. O sea, se ve más o menos como una forma como en espiral, como circular. Y es porque genéticamente sí están como diseñadas estas células como para ir sintetizando como alrededor la matriz extracelular y va quedando así. No más que en el tejido esponjoso, pues quedan espacios en blanco sin rellenar, por así decirlo. Entonces dijimos que la unidad estructural del tejido esponjoso se llaman trabéculas y es su sinónimo. O sea, un sinónimo de su clasificación. Si yo les digo tejido trabecular, me refiero al tejido óseo esponjoso. También espículas. Dice, en las trabéculas no hay ostionas completas, o sea, por eso vemos como esta forma circular, pero no completa. Dice, las laminillas son paralelas a la superficie de la trabécula, contienen lagunas de osteocitos, es decir, pues las células que estamos viendo son osteocitos embebidas en su laguna, y también vamos a ver canalículos, pero dice que estos se abren directamente hacia la cavidad medular porque de ahí se nutren. Eh, no se alcanza a apreciar en las imágenes, ¿no? Pero básicamente lo que se refiere es que esta célula va a abrir canalículos hacia acá, o sí, pues hacia la médula. Los espacios aquí en blanco vendrían siendo la médula ósea, y abren sus canalículos acá porque de ahí se nutren. Como de aquí se forma la sangre, pues de aquí se nutren. O igual forma lo pueden abrir sus canalículos hacia los vasos sanguíneos, que aquí estamos viendo uno, que serían como los homólogos al conducto de Havers. Y luego nos dice que las células de revestimiento óseo cubren las trabéculas. Es decir, que en las trabéculas, en la imagen de aquí no se ve, voy a buscar otra. Bueno, en las periferias de las trabéculas vamos a encontrar las células del revestimiento óseo, es decir, las células que se encuentran en la periferia del tejido óseo, osteoblastos, osteoprogenitoras y osteoclastos. Adentro de la trabécula, pues vamos a encontrar osteocitos, pues básicamente igual que el compacto. La función del tejido óseo esponjoso es reducir el peso del esqueleto y alojar la médula ósea hematopoyética. Básicamente, la parte dura, la parte compacta del tejido óseo, su función es, uno, sí dar soporte como esqueleto, pero proteger a la médula ósea, porque es una parte muy importante del cuerpo porque aquí se produce la sangre. Y en el hueso esponjoso se le atribuye la función hematopoyética, es decir, que aquí se produce la sangre. Entonces uno protege la hematopoiesis y el otro produce la hematopoiesis.
Otra cosa muy importante del hecho de que estén esponjoso es que reduce el peso del esqueleto. En el caso de las aves, por ejemplo, sus huesos son muy porosos, o sea, muchísimo más porosos que en los huesos de los mamíferos. Y eso es para reducir su peso y que puedan volar más fácil. Además de que tienen como conexiones que les permite como literal guardar aire y se les conoce como huesos neumáticos. ¿Dudas, comentarios con esto? Arre, arre. Pues aquí estamos viendo más imágenes. Aquí nomás es para destacar las células que vamos a encontrar. Esto vendría siendo una trabécula que parece un osteónano por su forma circular, solo que aquí adentro no está el canal de Havers, el conducto de Havers. Entonces tenemos a las laminillas o al tejido óseo mineralizado. En medio tenemos los osteocitos puestos en sus lagunas y las células que están alrededor en la periferia, en este caso le llamamos endostio, serían los osteoblastos, células inmaduras. Y podemos encontrar osteoclastos. Y aquí nos está diciendo pues, que se pueden abrir canalículos. Por eso en la imagen se ve como poroso, como estos puntitos son como los poros. Entonces, estos poros básicamente son conexiones que se generan con los osteocitos. Me gustó mucho esta imagen porque aquí se representa mejor cómo son los canalículos. O sea, por estos espacios meten citoplasma para comunicarse entre estas células, ¿no? Y al mismo tiempo se abren canalículos a la periferia para poderse nutrir de lo de afuera. ¿Dudas, comentarios con esto? Profe, ¿podrá hacerle para atrás a la diapo, please? Sí. ¿Dudas, comentarios con esto? De nada. Bueno, aquí en la imagen quiero que visualicen también cómo está distribuido el hueso. Fíjense cómo en la periferia, en la corteza, tenemos compacto y en la parte medular esponjoso. Pero en la parte de la diáfisis es más esponjoso, es casi hueco en realidad este espacio. Por eso, si quisiéramos ver tejido óseo esponjoso, veríamos las epífisis de los huesos. Bueno, pues son la misma imagen que les había puesto. Creo que la puse aquí para algo de ahí virtual. Ah, bueno. em, bueno, esto, chicos, es de antes. No crean esta información. No está actualizada. Dice, el tejido óseo esponjoso antes se clasificaba como no laminar. ¿Se acuerdan que les comentaba que un sinónimo del tejido óseo compacto era laminar? Antes al tejido esponjoso se le conocía como no laminar, pero pues igual aquí también hay láminas de tejido óseo, entonces se quitó esta característica. Entonces esto es mentira. Pero si forman trabéculas, espículas, la matriz basófila, ácido débil, hay más cantidad de células que en el laminar. Esto sí, el tejido óseo esponjoso es mucho más celular que en el compacto. En el compacto no hay tantas células porque pues está compacto, ¿no? No hay tanto espacio para la parte celular. Profe, por eso poros también entran los nervios o solo en el compacto y en ese solo es el citoplasma. Sí, en el caso del esponjoso, si va a haber nervios o algo, no van o en los conductos internos o en la parte de la médula, es decir, en la parte de afuera de la matriz. Estos poros de aquí, estos de aquí, solamente son para los canalículos, para el citoplasma de los osteocitos o para bacterias. Sí, pues por ahí se pueden colar bacterias, pero, pero principalmente para el citoplasma.
De nada. Bueno, a lo mejor ustedes lo pueden visualizar algo así. En esta imagen lo que sí estamos viendo es las partes más basófilas que están viendo aquí, que estos vendría siendo la médula ósea. Y lo que están viendo son células inmaduras del tejido sanguíneo. Es decir, estas de aquí van a evolucionar a la sangre, ¿no? Entonces, en esta imagen pues pueden observar tejido óseo, esponjoso, periósteo pues en la periferia, compacto también pegado al periósteo y cómo entra, ¿no? Y la parte periférica de las trabéculas pues se le conoce como endostio, endo de interno. ¿Dudas, comentarios con esto? Y bueno, aquí pues están viendo también células, hay unas que son más grandes, acuérdense que están los macrófagos, que son células más grandes. No se alcanza a ver del todo rojo porque eh, las células inmaduras de la sangre no son rojas, conforme van madurando se hacen rojas. Pero bueno, eso lo vamos a ver en tejido óseo. Vamos a darle. Ah, miren, y aquí en la parte de aquí, en la periferia, esto de aquí, si se fijan cómo cambian la forma de las células. Esta parte de aquí es porque es cartílago. Entonces pueden ver transición de cartílago a tejido óseo. Voy a dar tantito zoom para que lo vean antes de cambiar. Pero bueno, dudas, comentarios antes de cambiar de tejido, antes de concluir con tejido óseo. Muy bien. Ay, me faltó el periósteo. Bueno, el periósteo pues es la periferia del hueso. Aquí también se va a distinguir dos tipos de periósteo. Si se acuerdan, en la periferia del cartílago distinguíamos el cartílago, perdón, el pericondrio fibroso y el pericondrio condrogénico. Aquí igual, vamos a tener un periósteo fibroso y un periósteo osteogénico, que aquí luego en esta imagen nos los clasifican como la capa fibrosa por fibroblastos y la parte celular que van a ser osteoblastos. Entonces fíjense cómo el periósteo aquí tiene gran relevancia porque se puede despegar, ¿no? Y podemos hacer trasplante de periósteo de un hueso a otro hueso, o sea, del mismo individuo, y promover la reparación. Entonces, el periósteo se define como capa de tejido conectivo denso que recubre la superficie externa de las células, excepto en superficies articulares y áreas de inserción de tendones. Es decir, el periósteo lo vamos a encontrar en toda la periferia del hueso, menos donde va a tener contacto con otro hueso, es decir, menos en superficies articulares. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener cartílago, entonces se pierde el periósteo, ¿no? Igual, en áreas de inserción de tendones se pierde el periósteo y se sustituye por cartílago. Es que ya quería entrar a tejido adiposo. Bueno, entonces en la parte externa vamos a tener colágeno tipo 1. Básicamente vamos a tener tejido conectivo ordinario de tipo regular. Y en la parte interna, la que tenga contacto con el tejido óseo como tal, se le conoce como capa de crecimiento porque esta es la capa que permite sustituir o que crezca el hueso, también se le conoce como cambium. Y aquí van a estar las osteoprogenitoras y los osteoblastos, que acuérdense, son los que producen el hueso. Función del periósteo: nutrición, crecimiento, reparación de fracturas, inserción de tendones, ligamentos, fibras de Sharpie, que así se le conocen. Que yo les había puesto otro nombre, que ya ni me acuerdo. Pero bueno, ahí está. ¿Dudas con el periósteo? Bueno, en el caso del endostio es la misma que el periósteo, nomás que va a ser interno. Característica, pues aquí no va a estar la parte fibrosa, solamente vamos a encontrar la parte condrogénica, perdón, osteogénica. Dice el endostio, endo de interno, acuérdense, ¿no? Fina capa de tejido conectivo que recubre la cavidad medular, es decir, la parte interna del hueso,
los conductos de Havers y Volkmann, que vendrían siendo las partes internas de las ostionas, y las trabéculas del tejido óseo esponjoso. Dicho en otra palabra, todas las periferias internas del hueso se le conocen como endostio. Y aquí vamos a encontrar osteoprogenitoras, osteoclastos y pues las osteoblastos. ¿Dudas, comentarios con esto? Ay, si todavía hay tiempo, no sé por qué me siento tan apresurado. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias. Bueno, esta parte de aquí pues habla un poquito sobre cómo se da la osificación, que lo vamos a ver de manera muy sencilla. Eh, el concepto de osificación, que de hecho va incluido un poquito la pregunta que hacía Valeria, que si cómo se forman las laminillas. Entonces, fíjate aquí, fíjense en general, en un principio están los osteoblastos. Los osteoblastos no siempre están en la periferia, o sea, en un hueso maduro, sí, no, están en la periferia. Pero cuando se va formando el hueso, están así, si se fijan, están grandes y van produciendo la matriz ósea y se van quedando, o sea, mientras van produciendo su matriz ósea, pues también se van dividiendo, ¿no? Eh, pero pues llega un punto en que se quedan encerradas en su propia síntesis, en su propia producción, y pues ahí decimos que maduran las células. Entonces se hacen osteocitos. Y como al mismo tiempo se van dividiendo, las células más jóvenes, más chiquitas, por eso también los vemos de tamaño un poquito más pequeño, se van quedando en las periferias. ¿Por qué en las periferias? Porque pues la reparación de huesos en las fracturas pues se va dando desde las periferias. Entonces, este proceso se le conoce como osificación, proceso mediante el cual se forma el tejido óseo, ya sea por desarrollo embrionario o por fractura. ¿Cuándo salimos de vacaciones? No sé, la verdad. No sé. Bueno, hay dos tipos de osificación. Aquí dice que una es intermembranosa, que es la forma directa. Dice, el hueso se forma directamente a partir del tejido mesenquimatoso, es decir, sin pasar por cartílago. Hay estructuras, no siempre, pues no siempre el hueso nace a partir del cartílago. Sí va a haber puntos de osificación donde no sea necesario el cartílago, como los huesos planos del cráneo, es decir, el cráneo no nace siendo cartílago, nace directamente pues de células mesenquimatosas, es decir, de células madre del embrión, la mandíbula y la clavícula. Los demás huesos, los huesos largos que permiten el crecimiento, que van cambiando de tamaño conforme vamos creciendo, esos sí tienen una osificación endocondral. Endo de interno, condral de cartílago y se conoce como indirecta. Primero hay cartílago y se sustituye por hueso, ¿no? Huesos largos, fémur, húmero, vértebras, pelvis, etcétera, ¿no? Y aquí vendría siendo el proceso. Aquí estamos viendo un poquito sobre cómo va cambiando. Y pues, dudas, comentarios con esto. Yo no sé, la verdad, no sé si quiero vacaciones, me aburro, porque aquí en Aguascalientes no conozco a nadie. Entonces, pues mínimo aquí en la escuela veo otras caras. Se transforma. ¿Qué cosa? ¿El hueso? O yo. O yo en vacaciones. Bueno, vamos. ¿Dudas con hueso antes de cambiar de tejido? Sí, vénganse. Aquí les doy hospedaje, vénganse a la feria de Aguascalientes, a la feria de San Marcos. Salga a rumbear. De este. Sí, lléganle. Tengo un cuarto para. ¿Cómo se dice? De huéspedes. Bueno, sí, sí salgo, pero pues no siempre.
Y mis salidas son de que restaurantes, o sea, no salgo a rumbear como tal. Bueno, em, vamos a empezar con una introducción al tejido adiposo, que muchos de ustedes en la tarea del cuadro comparativo de tejido conectivo ordinario me lo pusieron como tejido conectivo ordinario. Y no, está confuso y aquí vamos a ver un poquito de por qué se considera un tejido conectivo especializado y no ordinario. Antes, antes sí se clasificaba como ordinario, pero ahora incluso se considera como un órgano debido a su complejidad. Es decir, los gorditos que tenemos, las llantitas que se nos hacen, tienen funciones importantes en el organismo. No están dioquis. Vamos a darle. No vamos a ver la fisiología como tal, pero sí vamos a hablar un poquito sobre su importancia y pues obviamente un enfoque más a la morfología, que es a lo que nos corresponde la forma. Y aquí en la imagen estamos viendo un tejido adiposo como tal, un gordito, una grasita. Y se caracteriza, es muy fácil de distinguir porque básicamente lo que estamos viendo son un solo tipo celular, que son los adipocitos. Cito, acuérdense que son células. Adipo, pues viene de la grasa. Se considera un tejido especializado del tejido conectivo laxo. Yo creo que por eso hubo esa confusión. Eh, el tejido laxo, en el tejido conectivo de tipo laxo, por, por alteraciones en la dieta o por alteraciones en el metabolismo, se puede convertir en tejido adiposo. Es decir, se puede acumular grasa en sitios donde no debería de haber tanta grasa, por así decirlo. Acuérdense que todo es un equilibrio. Bueno, eh, la célula principal es el adipocito, principalmente, ¿no? ¿Qué otras células podemos encontrar? Las células móviles que vimos en el tejido ordinario, que son los linfocitos, los macrófagos, eosinófilos, mastocitos, que son células que van patrullando los tejidos. Entonces, pero principalmente vamos a encontrar adipocitos y por ahí uno que otro fibroblasto. Y ahorita voy a comentarles por qué. ¿Por qué, caray? ¿Cuál es la duda? Bueno, las funciones, de forma general, dice que su función es almacenar energía en forma de lípidos. La función de este tejido es básicamente almacenar grasa, ¿no? Específicamente en triglicéridos, en épocas de abundancia para utilizarlos en épocas de necesidad. O sea, principalmente, evolutivamente, almacenamos energía en forma de grasa porque como vivimos en ciclos, primavera, verano, otoño, invierno, sí hay periodos de mucha abundancia de comida y hay periodos de baja abundancia. Entonces evolucionamos para generar estas células y, y almacenar energía, ¿no? Y ahora tenemos comida en abundancia y pues también producimos este tipo de células también puede que en abundancia. Su función también es actuar como un aislante contra el frío y el calor. Permite que el calor del cuerpo se mantenga adentro y que, pues sí, como aislante térmico, ¿no? Eh, por eso este tipo de tejido, este tipo de tejido lo vamos a encontrar principalmente pues en la piel, en las superficies, como revistiéndonos, ¿no? Lo que busca es como aislarnos del clima. Dice amortigua y protejan órganos vitales, es decir, donde se acumula este tipo de tejidos, pues también permite como un amortiguador, ¿no? Especialmente en animales de pelea. Hay algunas razas de gatos o algunos tipos de gatos que generan como una bolsa en el abdomen y esta bolsa en el abdomen precisamente es pues para cuando se peleen o algo así, que les sirva como amortiguación. Igual en animales, por ejemplo, en los osos que almacenan gran cantidad de grasa para aislarse contra el frío debido al clima que tienen, pero también para proteger sus órganos cuando tienen peleas. La forma en que se acumula la grasa en los animales es diferente. Eh, por ejemplo, en el caso de los perros o de nosotros los humanos, la forma en que almacenamos grasa es como un poquito más distribuida. Y en el caso de los gatos se generan como más,
como, como más organizado, no sé. Doc, y en la cruz, en las vacas, según, sí, de que se almacena la grasa. Sí, o sea, genéticamente también hay cierta predisposición a almacenar más o menos grasa. Eh, Tiene mucho que ver también las razas, ¿no? En el comentario de Yunuen hay razas que acumulan grasa en ciertos lugares. En el caso, por ejemplo, de nosotros los humanos, las mujeres tienden a almacenar grasa, por ejemplo, en las caderas o en los senos, que pues tienen sus funciones, ¿no? Como tal. Igual en las razas, hay perros, por ejemplo, que almacenan grasa muy fácil. Un bulldog, por ejemplo, un animal grande, un animal o una raza que esté como más apta al frío, tiende a almacenar grasa más fácil que, por ejemplo, un boxer, un chihuahua, un galgo, que su metabolismo no le permite tan fácil almacenar grasa. Entonces sí tiene mucho que ver la parte genética. Em, bueno, otra función dice que secreta hormonas y factores que regulan el apetito, inflamación y metabolismo. Por eso les digo que este tejido va más allá de solamente tener grasa, ¿no? Porque secretan hormonas y permiten regular, como dice el metabolismo. Eh, estas células básicamente secretan hormonas que nos hacen sentir hambre y hormonas que nos hacen sentir satisfechos o que aumentan el metabolismo o procesos inflamatorios. Entonces, en realidad, pues son complejas. Y bueno, aquí en la imagen de arriba podemos ver un poquito de cómo se distribuye. Esto viene siendo la piel y la piel tiene tres estratos. Epidermis, la más superficial, dermis, la del medio e hipodermis, la parte más interna de la piel. Entonces, lo blanco de aquí, por ejemplo, es tejido de tipo laxo, ¿no? Las bolitas representan los adipocitos y los conductos estos rojos y azules son los vasos sanguíneos. Y esto aquí pues es un pelo, ¿no? Un folículo con sus glándulas. Lo rojo vendría siendo epitelio estratificado plano. Entonces, esto blanco de aquí que estamos viendo es tejido laxo y podemos ver cómo en el tejido laxo podemos encontrar adipocitos. Y en la parte subcutánea podemos observar cómo se acumula el tejido. Esto no siempre, o sea, no es de a fuerzas que en la parte subcutánea o en la hipodermis tengamos eh, un panículo adiposo, decimos, o una acumulación de tejido graso. Esto se da pues cuando hay un exceso de energía y pues el cuerpo lo empieza a almacenar de esta forma. Entonces, ya sea que lo podemos encontrar así, es decir, formando un tejido como tal, o así, como entrelazado o formando parte del tejido laxo. De ahí que se considere como una especialización del tejido laxo. Si, por ejemplo, en este esquema, el animal de que estamos viendo consume mucha más energía, pues lo que va a pasar con este animal es que cada vez más va a generar más y más grasa y más y más grasa y esto puede ir creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Entonces aquí ya podemos hablar de alteraciones, ¿no? Eh, la, el margen de cuándo va a ser patología o cuándo va a ser normal, pues depende mucho de la condición corporal del animal, de su finzotécnico, eh, pues de muchas cosas, ¿no? De la raza, de la edad, etcétera. Bueno, entonces aquí nos dice que los adipocitos nacen de células madre mesenquimáticas, es decir, de células del mesodermo, ¿no? Y los podemos encontrar aislados en el tejido laxo o en grupos. Cuando están en grupos les decimos panículo adiposo. ¿Y cómo los vamos a ver? Dice que están rodeados por una delicada red de fibras reticulares. eh, Dentro del tejido laxo, pues vamos a poder, van a estar pues puestas, ¿no? En fibras reticulares que les van a dar soporte. ¿Qué significa eso? Eh, que entre célula, uy, bueno, perdón, acá, ¿no? Entre célula y célula, si se fijan, hay poquito espacio, ¿no? El espacio que llega a haber entre adipocito y adipocito, vamos a encontrar fibras de tipo reticular, vamos a encontrar fibroblastos, ¿no? Aquí, por ejemplo. Pero casi siempre pues están pegadas entre ellas.
Entonces, por eso se le considera como una especialización del tejido laxo. Eh, entonces, estas fibras reticulares básicamente le dan soporte, le dan estructura a este tejido y son muy vascularizados. Es un tejido muy vascularizado. ¿Por qué? Uno, porque permite aislar de temperatura a la sangre, entonces que se mantenga la temperatura en la sangre. Y dos, porque en dado caso que el cuerpo necesite energía, que lo tenga de fácil acceso. Entonces por eso están muy como conectados con la grasa. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Profe, cuando se refiere a que están en grupos, ¿se refiere así cuando ya están todas las bolitas o eso ya se considera aislado? No, cuando ya están todas las bolitas es en grupo, panículo. Pero, o sea, no importa cuando está la división, o sea, por ejemplo, arriba, la división esa. Ah, ok. Por ejemplo, esto es lo más normal que podamos visualizar, que en la parte de la dermis veamos a los adipocitos en forma aislada y en el subcutáneo que lo veamos en forma de grupo. Pero, por ejemplo, en animales con obesidad, esto puede, o sea, aquí en la parte de la dermis también puede haber en grupo. Y en animales caquéxicos o en animales anoréxicos o en animales que no tengan grasa, esta parte de aquí de lo subcutáneo puede verse como tejido adiposo aislado o incluso que no haya adipocitos. De nada. Bueno, eh, el tejido adiposo tiene tres clasificaciones, pero vamos a hablar de dos principales. Y aquí en la imagen están viendo las dos clasificaciones. Se distinguen principalmente por su color, por así decirlo, o por sus vacuolas, por el número de vacuolas. El primero, el más importante o el más común, el que forma la grasa como tal, es el adiposo blanco. Y se llama blanco porque macroscópicamente se ve blanco o amarillo, ¿no? Eh, También se le dice unilocular porque básicamente es una sola vacuola gigante de grasa. Es el más abundante en el animal adulto y su función básicamente es almacenar la grasa. Entonces, la diferencia principal es que es una sola vacuola unilocular, uni de uno, ¿no? Tenemos el núcleo, el citoplasma que es muy reducido y pues una vacuola gigante de grasa. De hecho, en la imagen, si se fijan, pues citoplasma inexistente, te lo tienen que imaginar, vemos básicamente la pura membrana. Y el pardo se llama pardo porque se ve un color más marrón, también pardo o marrón, se le conoce como multilocular. Este lo vamos a ver en animales neonatos, es decir, en recién nacidos o en animales que hibernan, y ahorita les platico por qué. Pero se llama multilocular porque tiene varias vacuolas de grasa, por eso se ve como espumoso. Muchas vacuolas y pues son varios bolsitas de grasa, multilocular. Y se ve café, marrón o pardo porque está lleno de mitocondrias. Son células que tienen muchísimas mitocondrias y es lo que le da el color, ¿no? La función del tejido adiposo de tipo pardo o multilocular o café o marrón, como quieran decirle, es porque su función es producir calor, termogénesis. En el caso de los animales recién nacidos, son metabólicamente muy activos para estar produciendo calor. Y en el caso de los animales que hibernan, se me va a apagar la computadora. Bueno, igual es la última diapositiva que vamos a ver. En el caso de los animales que hibernan, pues necesitan estar produciendo calor sin estar temblando, sin estar produciendo mucho, ¿no? Entonces, son las dos clasificaciones que vamos a encontrar en tejido adiposo. Pero, conforme vamos creciendo, el calor lo vamos a ir generando con la actividad física o por el mismo metabolismo de nosotros. Entonces, se elimina la necesidad de este tejido. Entonces, se empieza como a sustituir. Y ya para terminar, pues más o menos así está distribuido el tejido adiposo. El tejido adiposo blanco, que es el que vamos a ver en color más claro, en beige,
Pues básicamente está en todo el cuerpo. O sea, es el que está debajo de la piel, es el que está entre las vísceras, eh, entre los músculos, en todo el cuerpo. Y el pardo está en ciertas secciones específicas. Está pegado al corazón, básicamente, para darle ese primer calor a la, a la sangre alrededor de los grandes vasos, como la aorta. Y en ciertas zonas, en la parte del cuello, pues porque casi está muy desprotegido y pues para que se mantenga también el calor de la sangre, porque pues está la yugular, por ejemplo, que, pues está muy expuesta y se puede enfriar, digamos, puede ser un espacio para que se enfríe la sangre. Entonces, está como el tejido adiposo de tipo pardo está localizado en áreas muy específicas para darle calor a la sangre, básicamente, ¿no? Y como que se mantenga esa temperatura. En los neonatos sí está más abundante, está mayormente distribuido, casi como si fuera la grasa normal, pues para mantener el- la temperatura en neonatos. De hecho, por eso los neonatos tienden a estar más tibiecitos que una persona normal, que una persona adulta. Una persona, estamos hablando de animales, que un animal adulto. Y vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias, preguntas?